Buenas, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a tratar de ver lo que es la nómina desde Excel. Es importantísimo, ¿verdad? No solo el hecho de conocer los cálculos para poder completar nuestra planilla de pago en una empresa, sino también comprender cómo se elabora un archivo. Como tal, en esta primera hoja de cálculo, ¿verdad? Tenemos los datos generales, tenemos el número de colaborador, el cargo, el salario básico, las comisiones, que en este caso solo el vendedor tiene un 10% sobre salario básico, y en el caso de las horas extras tenemos 10 para el gerente y 12 para la cajera. Ellos están bajo el régimen general de seguridad social, que implica un INS laboral del 7%, un INS patronal del 21.5%, quiere decir que equivale a menos de 50 trabajadores, y un INACTEC del 2%. Recuerden que eso se reporta al Instituto Nacional Tecnológico para que los colaboradores tengan acceso a formación continua. Ahora, esta pestaña que les voy a mostrar, ¿ya? Es una pestaña terminada, ya que es la que vamos a tratar de hacer, ya a construir. Sin embargo, quiero que vean un poco sobre cómo está vinculada. Este formato en Excel lo van a tener ustedes, entonces, pero más allá del hecho de que ustedes lo tengan, es necesario que ustedes aprendan a hacer este formato. Por eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta última hoja, donde está totalmente en blanco, porque lo vamos a hacer. Este modelo que tenemos acá, todos esos números que ven ustedes ahí están vinculados, están en cero porque no hay ninguna cantidad. Ya, entonces vamos a ver cómo se retroalimenta nuestra plantilla en Excel y luego vamos a construirla. Si nos vamos a los datos generales, vamos a hacer los datos referentes al gerente con un salario básico de 15.100 y 10 horas extra. Entonces nos vamos acá, es el número 1, el puesto es gerente. En las nóminas de las empresas hay obviamente una casilla para el nombre del colaborador, casilla que en el caso de nosotros o en el caso de aprender a hacerlo en este momento no es relevante. Entonces tiene un salario de 15.100 y 10 horas extras. Entonces, como todo está vinculado, al momento que nosotros establezcamos o escribamos el salario, se van a retroalimentar otras celdas. Entonces 15.100 automáticamente ven cómo cambia el total de vengado, el INS laboral, las deducciones. Entonces obviamente vamos a tratar de retroalimentar esta información y luego aprender a construir esta pestaña o esta hoja de cálculo. Dentro de los datos generales no tiene comisiones, pero tiene 10 horas extras. Entonces como tal, este archivo tiene este complemento que también lo van a crear ustedes para el cálculo de horas extras. Significa que al momento de que yo escriba acá 15.100, ¿verdad? Le damos Enter, automáticamente calcula el salario diario, luego el salario por hora y la tarifa de horas extras. Y ubicamos la cantidad de 10 horas extras que tiene el gerente y nos da un valor de 1.258.33. Ya se fijaron cómo Excel va retroalimentando cada una de las celdas. Comisiones no tiene, otros ingresos no tiene. ¿Ya? Obviamente voy a mostrarles cómo se prepara este complemento. Este es un pequeño complemento de la nómina. Y obviamente si lo vamos a usar para otro colaborador, si por ejemplo si fuera un trabajador de 12.000 y las horas extras fuesen 5 nada más, automáticamente hace el cálculo. Como yo ya calculé la hora extra del gerente, que es el que estamos haciendo a nivel de modelo, ubico 0 y en la cantidad ubico 0. ¿Ya? Ahora no tenemos comisiones, no tenemos otros ingresos, entonces el total de vengado se conforma. Cada vez que lo vemos de esa manera, vemos la formulación que tiene el salario básico, comisiones, horas extras y otros ingresos. El INS laboral automáticamente, ¿verdad?, se conforma y está vinculado a la multiplicación del total de vengado por el 7% de INS laboral, que es el que utilizamos bajo el régimen general.
el régimen integral. Recuerden que tenemos el IBM y el facultativo. Ahora, ojo con el cálculo del IR. Para eso tenemos acá la tabla progresiva. Esta es una imagen, ¿ya? Porque lo necesitamos. Este cálculo del IR, a pesar de que de igual manera está vinculado, hay que irlo construyendo, pero con la salvedad de que ya aquí están los pasos. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestra base de cálculo es el total de vengado, que lo tenemos en el caso del gerente. En el caso del gerente son 16.358.33. Vean que automáticamente se hicieron una serie de cálculos. ¿Por qué? Porque el complemento, porque este es un segundo complemento, me permite a mí calcular su monto de INS laboral, que ahí está también. Luego la base de cálculo, que es el total de vengado menos el INS laboral, y luego eso multiplicado por 12 para tener la proyección anual. Ahora, recuerden que con la proyección anual nosotros lo ubicamos en la tabla progresiva y en este caso es de 182.558. Quiere decir que está en el segundo rango de 100.000 con un centavo a 200.000 y vamos a trabajar con ese reglón. El sobreexceso nosotros lo escribimos acá, que para ese reglón son 100.000. ¿Ya? Automáticamente él va haciendo el cálculo. Luego nos dice que es un 15% el porcentaje aplicable. ¿Ya? Luego ahí tenemos que son el 15% de la proyección anual menos el sobreexceso, son 12.383.84. En este reglón nosotros no tenemos impuesto base. El 0 se mantiene y luego eso nos da el resultado de IR anual. Luego el IR mensual es ese resultado dividido entre 12. Este es un complemento que ustedes van a aprender a elaborar. Entonces son 1031. Entonces podemos hacer acá para restarle los decimales. 1031.99. Una vez que ya hemos ubicado ese cálculo, ubicamos en 0 toda esta parte para que no tengamos problema al momento de volver a procesar la información. ¿Ya? Este está en porcentaje. Ahí es. Entonces vean cómo el poder crear una plantilla nos ayuda a tener este tipo de deducciones. Acá tenemos, ¿verdad?, el total de deducciones, 1031.99, 1145 y 0. Aquí está un signo negativo ahí haciendo ruido. Ahí está. Entonces, el total de deducciones es la sumatoria del INS laboral, el IR y las otras deducciones. Automáticamente, Excel ya nos brinda la opción de verificar el neto a recibir, que se conforma del total de vengado menos el total de deducciones, y estos que son dos cálculos complementarios que necesitamos hacer a nivel de empresa para verificar si el INS patronal coincide con la factura que recibimos y el INATEC, que de igual manera se paga. Ahora, como ustedes pudieron ver, qué rápido que se procesa la información, vamos a hacerlo desde cero en el paso a paso, y obviamente esto se trata de ir creando un poco de formato. Aquí solo vamos escribiendo número, cargo, ¿verdad? Salario básico. Después, obviamente, usted, por ejemplo, cuando yo doy control E y selecciono toda la hoja, trabajamos o aplicamos un mismo tipo de letra, que en mi caso yo prefiero trabajar con Arial. Para que esto quede dentro de la celda, le damos en esta opción que se llama ajustar texto. ¿Ya? Tenemos número, cargo, salario básico, tenemos comisiones. ¿Ya? Si no queremos que se separe la palabra, simple y sencillamente ampliamos un poco más la celda. Comisiones, horas extras, lo ajustamos y establecemos otros ingresos, ya, porque dependen de la política de cada empresa. Ajustamos el texto y automáticamente ya tenemos la primera parte, ¿verdad?, que es la parte referente a los ingresos. ¿Ya?
Entonces tenemos, ¿verdad? Luego lo vamos a seleccionar para darle formato. Ahorita solo estamos escribiendo. Entonces aquí tenemos el total de vengado. Y a eso lo ajustamos. Ampliamos un poco la celda. Ahora vienen las deducciones. Empezamos con el INS laboral. Luego tenemos el IR. Y especificamos otras deducciones en caso de que los colaboradores tengan algún tipo de préstamo. Se puede incluir o tienen que responder por algún tipo de daño en la empresa. Se puede trabajar desde la celda de otras deducciones y creamos el total de deducciones. Total. Ahí lo ajustamos, ¿verdad? Entonces tenemos total de vengado, INS laboral, IR, otras deducciones, total deducciones y establecemos nuestra celda de neto a recibir. Esta casilla es súper importante porque generalmente en algunas empresas que todavía no tienen pago a través de tarjeta de débito, tienen que girar un cheque. Y este cheque se obtiene de este monto, del monto que totaliza el neto a recibir. Y luego establecemos los cálculos, ¿verdad? De INS patronal, que eso es propio a lo interno, y de INATEC. ¿Ya? Ahora, lo seleccionamos desde acá para que se seleccione toda esta fila. Lo centramos y lo alineamos al centro. Luego lo seleccionamos. Aplicamos acá todos los bordes. Nosotros vamos a trabajar con 3 colaboradores, ¿verdad? Y la última que se utiliza para los totales. Y en este caso podemos aplicar, ¿verdad? Lo seleccionamos todo, aquí donde está como un baldecito. Y le damos un tono que nosotros querramos, lo ubicamos en negrita y listo. Solo vemos que estiramos un poco acá para darle un formato ahí que quede bien bonitillo. Y listo. Ahora yo ya tengo la plantilla, pero esta plantilla hasta el momento no está vinculada a nada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la lógica del contador tiene que ver cuáles son las casillas que va a ajustar. Entonces, primeramente vamos a ir nombrando o vamos a ir vinculando. Salario básico, ¿verdad? Más comisiones, más horas extras, más otros ingresos. Entonces ponemos el signo más y seleccionamos cada una de las celdas que queremos que se sumen. Salario básico, más comisiones, más horas extras, más otros ingresos. ¿Ya? Como en este momento ellas están en cero, no va a haber ninguna cantidad. Ahora, el INS laboral se calcula sobre el total de vengado. Y en el ejercicio que estamos trabajando es del 7%. Entonces ponemos el signo más, ubicamos en el total de vengado, asterisco para indicar multiplicación y ponemos 0.07 que equivale al 7%. Ahora recuerden que en el caso del IR lo vamos a hacer a través de la tabla progresiva. Entonces ese dato lo vamos a ubicar después utilizando el complemento. Ahora, otras deducciones también son especificadas, ¿verdad? Entonces no lo vamos a llenar porque no hay una formulación específica. Como total tenemos en total deducciones la suma del INS laboral, el IR y otras deducciones, ¿ya? De modo que nosotros vamos ubicando ya los vínculos y la fórmula sencilla. Esto que estamos haciendo es una fórmula simple y sencilla de sumar las cantidades en las celdas. Y el neto a recibir, ponemos el símbolo más y seleccionamos el total de vengado menos el total de deducciones. Le damos igual y para nuestra casilla del INS patronal ponemos el signo más, nos ubicamos en el total de vengado y lo multiplicamos con el asterisco por 0.215 que corresponde al 21.5% del INS patronal. Lo mismo hacemos con el INATEC, cuya base de cálculo es el total de vengado, y lo multiplicamos por el 0.02. Y ahí tenemos la primera parte de nuestra nómina
si nosotros tenemos estas celdas vinculadas, nos ubicamos en el cuadrito de abajo y lo arrastramos para copiar la fórmula que estamos estableciendo para cada una de ellas. De modo que cada vez que llenemos nuestras celdas, se copie la fórmula, ¿ya? Es probable que de repente sintamos que es como que mucho trabajo, pero este trabajo solo se hace al comienzo. Después, la nómina, ella sola se va retroalimentando. Aquí me ubico, doy clic derecho, le doy insertar y le doy nuevamente insertar y selecciono de la A hasta la N, le doy combinar y centrar y escribo, ¿verdad?, el título de la planilla de pago al 30 o al 15 de mayo 2021, ¿ya? Es probable que yo quiera darle un tamaño más, entonces aquí donde está la A más grande, le doy clic y automáticamente aumenta 2 tamaños, lo puedo subrayar. Todo esto en pro de darle formato a la nómina. Ahora, vamos a crear el complemento de horas extras. Como tal, la base de cálculo es el salario básico, ¿verdad? No, que no se nos olvide esa parte. Salario básico. Como lo estamos haciendo en un mismo documento, lo ponemos ahí. Ahora, ese salario básico me va a permitir un salario por hora, perdón, diario, es el primer cálculo. Luego, un salario por hora. Luego, la tarifa de hora extra. Aquí solo estoy detallando la memoria de cálculo. Luego, la cantidad de horas extras. Y finalizar con el monto de horas extras. Nosotros cerramos este cuadrito, ¿verdad? Aplicamos todos los bordes. Aquí podemos incluso insertar para ponerle nombre a nuestro complemento. Y ahí tenemos cálculo, horas extras. ¿Ya? Le aplicamos todos los bordes, el relleno y negrita. Ahora, pero insisto, en este momento todavía no tenemos todos los complementos que necesitamos o los vínculos que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ahí en ese espacio donde dice salario básico y lo podemos resaltar. Lo que está en negrita son los datos que ustedes van a ingresar manualmente. ¿Ya? Ahora el salario básico lo van a ingresar ustedes, pero para calcular el salario diario automáticamente vamos a hacer una pequeña fórmula, que sería más. Nosotros en Excel empezamos todas nuestras fórmulas con el símbolo más o igual. A mí me gusta usar más por la facilidad del teclado numérico. Y seleccionamos la celda de salario básico entre 30, porque para obtener el salario diario lo dividimos entre 30 y le damos Enter. Obviamente, en este momento todas nuestras cantidades son 0, dado que no tenemos datos. Ahora, salario por hora, tomamos nuestro salario diario y lo dividimos entre 8, que es la jornada promedio por día, ¿ya? 8 horas. Ahora, la tarifa de hora extra resulta de multiplicar el salario por hora por 2, recordando que las horas extras se pagan al doble. Ahora, tenemos la tarifa hora extra y este que está en negrita, este lo vamos a ingresar manual porque sabemos que la cantidad de horas extras probablemente no es la misma para todos los colaboradores. Entonces, el último cálculo del complemento va a ser más la tarifa por la cantidad de horas extra. Y listo. Ahora, vamos a ver si nos funcionó. Si nosotros estuviésemos trabajando con un salario de... vamos a corroborarlo, 15.100, ¿verdad? 15.100, automáticamente nos genera y tenemos un salario, unas 10 horas extras, 1.258. Podemos restarle decimales para que nos queden 2 decimales solamente y podemos corroborar que nos dio lo mismo que en el formato que hicimos previamente. Quiere decir que nuestra memoria de cálculo está correcta. Y una vez que tenemos el monto de hora extra, lo descargamos acá, ¿verdad? Para nuestro colaborador y borramos la información. Pero ojo, solo van a borrar los datos de la celda que está en negrita, porque si no, borran las fórmulas. Ponemos 0 acá
y ponemos 0 en la cantidad de hora extra. En este caso ya tenemos el cálculo o el complemento para calcular hora extra. Entonces me voy a ir al modelo y voy a copiar la imagen, ¿ya?, de la tabla progresiva, dado que es una captura de pantalla de internet porque es la que está vigente en este momento. Y vamos a abrir un poco acá, ampliar la celda. Voy a tomar 3 celdas acá y voy a combinar y centrar. Las voy a arrastrar con acá el cursor porque voy a necesitar espacio para la memoria de cálculo. Ya, aquí yo combinar y centrar y ponemos cálculo de IR. Recuerden que todo esto de repente cuando lo vemos hecho podemos decir qué bonito, pero al final del día, o sea, lo bonito es aprender cómo elaborarlo. En el cálculo de IR, ¿verdad?, el primer dato que yo necesito es el total de vengado, ¿ya?, porque es nuestra base. Igual selecciono todo esto y puedo centrarlo, como ven, a la izquierda. Mientras que esto lo dejamos centrado y alineado. Y ubicamos el total de vengado. Luego nosotros hacemos la deducción del INS laboral. Abro paréntesis, pongo menos, cierro paréntesis y establecemos INS laboral. Y automáticamente doy más, selecciono el total de vengado y lo multiplico por 0.07. ¿Ya? Para saber cuánto es el INS laboral que voy a restar. Y eso me da la base de cálculo para IR, que es el total de vengado menos su monto de INS laboral. Y eso se convierte en la proyección, ¿ya? Y con ese dato podemos hacer la proyección anual. Y la proyección anual se convierte en la base de cálculo para IR por 12. Recuerden que proyectamos el IR. Ahora, luego establecemos, o esa proyección anual me permite a mí determinar cuáles son los pasos a seguir de acuerdo al renglón donde se ubica. Entonces, lo primero que hay que establecer es el sobreexceso. ¿Ya? El sobreexceso, ¿de dónde lo van a sacar ustedes? De la tabla. Eso sí, lo van a ingresar de manera manual y lo vamos a poner en negrito. Ahora, la proyección anual menos el sobreexceso lo vamos a establecer aquí, más proyección anual menos sobreexceso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El porcentaje aplicable. Porcentaje aplicable. Aplicable. ¿Ya? Porcentaje aplicable. Y ese, obviamente, lo vamos a poner en negrita porque ustedes lo ingresan manual. En este caso, si estuviéramos trabajando con el segundo renglón, sería 15%. Y aquí automáticamente ustedes pueden seleccionar esa celda y establecerle porcentaje si ustedes así lo desean. Ya, por ejemplo, si fuera el 15, ponemos 15, Enter, él ya lo aplica en porcentaje. Vuelvo a centrar un poco porque me faltaron celdas, ¿verdad? Lo arrastramos, ¿verdad? Y aplicamos todos los bordes. Luego tenemos un subtotal que resulta de multiplicar la proyección anual menos el sobreexceso por el porcentaje aplicable, que en este momento es 0. Ya, ahora a eso le vamos a sumar, lo podemos poner acá, impuesto base. Impuesto base. ¿Ya? Como esto los acabo de poner, no están alineados y vamos a centrar y alinear. Impuesto base lo señalamos en negrita porque también lo incluimos y eso nos va a dar otro subtotal que incluso podemos ponerle automáticamente IR anual. ¿Ya? Y resulta de sumar el subtotal anterior más el impuesto base. Nos da un IR anual, pero nuestra nómina en este caso es quincenal, ¿ya?
pero nosotros vamos a calcularlo de manera mensual. Y eso nos implica que el IR anual entre 12 nos da el IR mensual. Si lo estamos calculando quincenal, este IR mensual entre 2 lo hacemos de la siguiente manera, ¿verdad? IR quincenal, dado que en este caso es una quincena la que estamos procesando. Nos seleccionamos acá y seleccionamos que este resultado entre 2, porque si el IR es mensual, quincenal debe ser dividido entre 2. Perfecto, correcto. Ahora, como ven, ya hemos completado nuestra planilla y nuestros complementos. Estos son complementos, las horas extras y el cálculo de... Entonces vamos a irnos a los datos generales y vamos a tratar de hacer el de la cajera, que son 9.800 salario básico con 12 horas extra. Entonces, en este caso, ¿verdad? El primero es el gerente. En este caso vamos a hacer cuenta y caso que la primera es la cajera. Un salario básico de 9.800. Automáticamente ven cómo se retroalimentaron 9.800 y 12 horas extra. Ahora, en este caso vamos a calcular, comisiones no tiene, las 12 horas extra. Su salario básico es de 9.800 y tiene 12 horas extra. ¿Ya? Si su monto de horas extra es de 980, no tiene otros ingresos. Ahora, podemos ver como tal que tiene un total de vengado de 10.780. Automáticamente se calculó el INS laboral. Ahora, vámonos al total de vengado para calcular el IR. Son 10.780. Y vean cómo nuestro complemento para el IR se retroalimentó. Es de 120.304.80 la proyección anual, lo que nos permite ubicarlo en la tabla progresiva. Seguimos trabajando en el segundo renglón y el sobreexceso es de 100.000. ¿Ya? El porcentaje aplicable es de 15. Impuesto base no hay. ¿Ya? Y vean cómo, así como lo construimos de la nada, ya tenemos nuestro IR quincenal. En este caso, como ya sabemos que es quincenal, podemos ubicarlo, ¿ya? Pero vamos a contar con nuestra nómina, suponiendo que esta empresa hace un pago mensual, pero lo realiza a los 15 de cada mes. Entonces, en este caso, nosotros complementamos con el IR mensual, 253.81. Lo ponemos acá. Ahí tenemos cómo se van retroalimentando. Y ya podemos ver cuánto es lo que va a recibir específicamente esta persona. ¿Ya? Lo guardamos. Y, ¿verdad? Espero que este pequeño video haya sido de gran utilidad para ustedes y que puedan poco a poco construir su nómina, ¿verdad? Saludos y estoy atenta a dudas e inquietudes.